Pues buenas tardes y todos sean bienvenidos a esta mesa magistral de las jornadas de educación en sus procesos, perspectivas y estructuras. Y pues el día de hoy escucharemos a la maestra Ana Yunuen Ávila Villegas con la conferencia magistral titulada Teoría del Conocimiento en Bachillerato Internacional. Y la maestra Ana Yunuen es licenciada en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una maestría en Geociencias y Planificación del Territorio, posgrado, conjunto UNAM, Universidad Michoacana. Tiene diversos artículos publicados en revistas indexadas en relación a la modelación numérica en la geofísica y geotermia, y además tiene 13 años de experiencia docente en nivel secundaria a licenciatura. También ha sido colaboradora en procesos de elaboración y revisión de reactivos Exani 2 Ceneval. Cuenta con 4 años como revisora internacional de exploraciones matemáticas y tiene 1 año de experiencia como coordinadora del programa de diploma en Bachillerato Internacional Jefferson. Y pues sin más, le cedemos la palabra a la maestra Yunuen. Bueno, pues me agradezco la presentación, me agradezco mucho la invitación a los organizadores y a mí me platicaron desde un inicio, cuando hubo esta invitación, que yo venía a platicar un poco sobre mi experiencia en educación. Así que entonces les prometo que esta diapositiva inicial es muy importante para tratar de reflejar lo que trato de compartirles el día de hoy. ¿Cuál ha sido mi experiencia personal en educación? Cuando yo egreso de la carrera en físico matemático, todavía sin titularme, pues entro a trabajar directamente en secundaria, en Fray Antonio de Lisboa, y ahí aprendí muchísimas cosas. Esa es la realidad. Gran parte de mi experiencia la aprendí ahí, muy joven, todavía sin titularme, y bueno, ahí pude impartir cursos desde secundaria hasta licenciatura. Después, al mismo tiempo, impartí clases de matemáticas para alumnos con algún tipo de discapacidad en CAET Cebetis 149. Aprendí muchísimas cosas en esta escuela. Y luego, bueno, los azares de la vida me llevaron a hacer una maestría que me permitió apoyar en algunos cursos de licenciatura en la Universidad de Milán. Nuevamente, una perspectiva distinta, aprendo muchísimas cosas. Regreso a México, me quedo en Juan Pablo II, en secundaria, Prefeco, Melchor Ocampo, en bachillerato. ¿Y por qué es importante platicarles las escuelas en las cuales he dado clase, que pudieran pensar, bueno, eso no es tan relevante? Porque compartían algo muy particular, todas, excepto la de Milán. ¿Qué es lo que compartían? Pues una metodología muy clásica, de alguna manera. Y entonces, los azares de la vida me llevan a casarme, y una vez que me cambio de, digamos, de dirección, solicito empleo en otra escuela, ¿no? Que ahorita les hablaré de ese proceso. Digamos que lo que compartían las instituciones donde yo había laborado es que, de alguna forma, la dinámica en la que estructurábamos los cursos era, pues, hacer una evaluación diagnóstica, impartíamos el contenido, se daban tareas, apuntes, participaciones, y de ahí venía un examen, asignábamos una nota. Y esta especie de dinámica no cambiaba. Entonces era tan rápido el curso que nosotros íbamos dando en la materia que fuera, que de alguna forma no cambiábamos, y no importaba que yo cambiara de institución, la dinámica era la misma. Entonces, de alguna forma, siendo muy franca, empecé a entender que no estábamos proponiendo algo diferente, y que entonces, ¿cómo quería que los chicos sintieran gusto o pasión por las matemáticas, por la física, que eran los cursos que yo impartía, si al final yo no estaba haciendo algo diferente y en ninguna institución me solicitaban algo diferente? Algunos años después entendí que no se trataba de la institución, ni siquiera del plan de estudios. Se trataba de la propuesta que nosotros como docentes podemos dar dentro de una aula. Entonces, bueno, les platicaba, los azares de la vida me llevaron a cambiar de residencia, y a partir de eso solicito trabajo en Universidad Internacional Jefferson,
Y una vez que me dan trabajo, pues me doy cuenta de que existe el bachillerato internacional. ¿Por qué digo me doy cuenta de que existe? Porque yo no lo conocía. Yo no sabía que en México existe un bachillerato internacional. En muchas ocasiones, en Morelia, en Michoacán, solemos confundirlo con un sistema multilingüe. Es decir, pensamos que son clases en inglés y se acabó. No, es lo mismo, pero lo impartimos en otro idioma. Y la realidad es que no se trata de eso. Siendo muy franca, cuando a mí me dan esta oportunidad laboral, yo pensé lo mismo. Y entonces empiezo a estructurar el mismo curso que daba en área nacional, pero ahora dije, bueno, lo voy a dar en inglés, no hay problema, lo impartimos en inglés. Literalmente me entregan una guía y me dicen, esto es el curso que vas a dar en bachillerato internacional. Y yo no conocía nada de bachillerato internacional. Ya tengo 7 años impartiendo cursos en bachillerato internacional y la realidad es que jamás me he aburrido. ¿Por qué? Porque siempre estamos cambiando, siempre hay una estructura diferente, los programas siempre están siendo revisados en el extranjero y a manera local. Entonces tenemos una red de soporte tan interesante que justamente a partir de eso les quiero platicar de cuál ha sido mi experiencia en bachillerato internacional y sobre todo empezar a divulgar que existen estos programas, que existe una intención muy bien trazada en estos cursos y bueno, proponer. Bueno, una vez que entro a bachillerato internacional, yo de verdad que me encontré con esta frase y desde entonces intento no soltarla. Es, no todo lo que se puede contar cuenta y no todo lo que cuenta se puede contar. Estaba muy acostumbrada a la dinámica de mis cursos regulares a que literalmente todo era medible por medio de un examen escrito. Y entonces yo de alguna forma iba a evaluar a mis estudiantes a partir de pues lo que ellos pudieran demostrar en un examen. Porque al final sabían que cuando ellos egresaran iban a enfrentarse a una prueba Ceneval, iban a tener que demostrar su conocimiento por medio de pruebas escritas, por medio de pruebas estandarizadas. Pero después, pues Ivy viene y me propone, como maestra, pues que no es la realidad en su totalidad. Es decir, es verdad, tenemos que preparar al estudiante para pruebas estándar, pero no siempre lo tenemos que hacer de la misma manera. Es decir, ¿por qué no pedirle al estudiante una investigación? ¿Por qué no un ensayo? ¿Por qué no una prueba escrita? ¿Por qué no una prueba oral? ¿Por qué siempre tratamos de suponer que todos nuestros estudiantes deben tener la misma estructura? Cuando la realidad es que todos somos diferentes, todos aprendemos de forma distinta. Y entonces, a partir de eso, pues bueno, digamos que en bachillerato internacional algo que tenemos muy marcado es que en lugar de ser impartido por expertos, el aprendizaje es un proceso colectivo, participativo, que centra las perspectivas y el conocimiento de la comunidad educativa. Es decir, debemos involucrarnos todos en el proceso de aprendizaje de los chicos y no suponer que esto se va a dar de forma individual. Pensando en esto, entonces me di cuenta que a diferencia de lo que yo venía haciendo antes, Bachillerato Internacional propone una metodología distinta. Es decir, antes de que nosotros iniciemos cursos, establecemos objetivos meta, socializamos rúbricas de evaluación. Y es algo que yo de verdad considero que es algo que se debe promover aquí en todos los niveles educativos. Si nosotros en lugar de estructurar la materia pensando en, pues voy a ver qué alcanzo a darles, y una vez que sepa qué alcanzo a darles, les pongo un examen, ¿por qué no partir de la meta? Y entonces entendiendo la meta y de alguna manera diseñando los exámenes y las rúbricas de evaluación, preparar al estudiante para esto, entonces cambiará muchísimo cómo es que nosotros damos nuestros cursos. A partir de eso y de tener muy claro cuál es la meta a la que quiero llevar al estudiante, hacemos una evaluación diagnóstica, ¿no? En cualquier curso. Una retroalimentación, nuevamente tiene que haber tareas, proyectos, maquetas, investigaciones. Volvemos a hacer retroalimentación
tenemos que evaluar y a partir de esas evaluaciones hacemos retroalimentación y entonces sí, asignamos una nota. Esto es lo que de alguna manera hacemos en bachillerato internacional. ¿Es algo nuevo? ¿Es una propuesta diferente? La realidad es que no. Se podría aplicar en todos los programas, en todos los niveles, pero la realidad es que la dinámica de los cursos que nosotros vamos trazando como profesores tienden a llevarnos aspectos muy distintos a estos. Entonces, bueno, a partir de eso y de esa experiencia que les estoy platicando, surge algo que que es la charla del día de hoy, la teoría del conocimiento en bachillerato internacional. Hay algo muy interesante aquí en bachillerato internacional que es justamente la aplicación de teoría del conocimiento en todas las materias, es decir, no solamente en humanidades, no solamente en ciencias exactas, no solamente en ciencias experimentales, sino que todos en general impartimos teoría del conocimiento dentro de las aulas. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a platicarlo en esta charla. Y antes de comenzar, surge la pregunta, ¿qué entendemos por bachillerato internacional? Yo lo decía hace un minuto. Cuando a mí me presentan por primera vez bachillerato internacional, en automático supuse que iba a dar un curso en inglés. Y no estaba ni cerca de lo que es bachillerato internacional. ¿Qué es bachillerato internacional? Bueno, bachillerato internacional son de alguna manera programas que surgen en Suiza por ahí de los años 60. ¿A partir de qué? Pues de que existe una movilidad inevitable de personas, de diplomáticos, etcétera, que tienen que estar moviéndose constantemente del país. Y entonces, de alguna manera, estas personas requerían un sistema donde, si yo me muevo de un país a otro, pues de alguna forma mi hijo va a poder continuar con sus estudios. Eso, de aquí surge bachillerato internacional. Y digamos que en América, México es el país que tiene mayor cantidad de colegios de bachillerato internacional. Pero por alguna razón, Michoacán solo cuenta con una escuela con bachillerato internacional. ¿Cuál es la misión que tenemos en bachillerato internacional? Bueno, es desarrollar jóvenes curiosos, informados y compasivos que contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico a través del entendimiento intercultural y el respeto. Si lo tenemos que resumir de alguna forma, es crear buenas personas, buenos seres humanos. Y yo diría que cualquier persona, cualquier educador en el mundo tiene esta misión. ¿De qué nos sirve tener gente especializada en matemáticas, especializada en idiomas, especializada en ciencias, si no son buenos seres humanos? Esa es la misión de cualquier centro educativo, de cualquier educador, pero al final en bachillerato internacional la tenemos muy marcada y hacia allá debemos llevar a nuestros estudiantes. De alguna forma entonces existen 4 programas en bachillerato internacional. El programa de la escuela primaria, PEP, el programa de años intermedios, PAI, programa del diploma y el programa de orientación profesional, que de alguna forma sigue siendo un programa internacional, pero con una preparación más técnica. Y bueno, a partir de eso, pues nosotros aquí en México tenemos 142 colegios IB, 106 con el programa de diploma, hay 5.500 colegios IB en 160 países, 3.500 con el programa de diploma, y bueno, repito, en Michoacán solo tenemos una institución con el programa de diploma, que está en Yepes. ¿Cuáles son las características que son muy notorias del bachillerato internacional? Hay un importante rigor académico, es decir, nuestros estudiantes de alguna forma, nosotros tenemos que responder ante supervisores en el extranjero, es decir, los preparamos en lo local, pero tenemos que estar listos para ser evaluados en lo internacional. Quiere decir que cada trabajo de estos chicos tiene que ser evaluado por al menos 2 personas en el extranjero que no deben compartir continente. Otra parte importante es que formamos habilidades críticas y creativas. Nuestros estudiantes no solo deben prepararse en las ciencias, en las humanidades, en la parte de matemáticas o ciencias exactas, sino que también deben llevar arte, porque entendemos que el arte permite que la creatividad se desarrolle en todos los sentidos del estudiante.
consideramos que los estudiantes van a tener de alguna forma una preparación más completa si involucramos al arte. Hay un desarrollo holístico del estudiante, todos los cursos tienen que llevar un enfoque de mentalidad internacional. Y no quiero que esto se interprete como que lo único que nos interesa es que conozcan el exterior. No, la base, el punto de partida es: conoce tu comunidad, conoce tu región, conoce tu país. Y una vez que eso quede claro, entonces debes entender que formamos parte del mundo y debes estar listo para afrontar ese mundo. Otra característica importante es que siempre está habiendo un aprendizaje continuo. Nuestros chicos deben estar listos para que una vez que terminen el nivel educativo que están llevando, ellos sientan esa necesidad de seguir aprendiendo. No digamos, no siempre es obligatoriamente vas a hacer una licenciatura, obligatoriamente vas a hacer un posgrado, no, pero digamos que siempre te mantengas aprendiendo. Nuestro objetivo entonces es que ellos formen este perfil, es decir, que ellos sean informados, instruidos, indagadores, reflexivos, buenos comunicadores, pensadores, solidarios, audaces, mentalidad abierta, íntegros y equilibrados. Y puede sonar a que es muchísimo, estamos de acuerdo, pero la realidad es que no es como que los cursos los hagamos todo el tiempo y todo el tiempo estamos desarrollando esto, sino que por el contrario, digamos que el día de hoy, en mi clase, con esta actividad, con este tema, voy a desarrollar el hecho de que ellos sean indagadores. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, viene un proceso de planeación donde ellos se someten a la parte de indagación. La siguiente clase, el tema me sirve como para que sean ellos o desarrollemos el perfil de equilibrio. ¿Qué significa ser equilibrados? Y entonces vamos hacia allá. Y no solamente en mi curso como titular de matemáticas, sino en todos los cursos de bachillerato internacional. Y entonces digamos que de alguna forma, pues la parte más importante en bachillerato internacional, o lo que nosotros suponemos un aprendizaje significativo, es porque involucramos a los estudiantes en una reflexión crítica sobre cómo es que las dinámicas de poder dan forma a sus experiencias y cómo pueden crear cambios y los activan como líderes y creadores de cambios en sus propias vidas, comunidades y en última instancia en el mundo. Es decir, no nos sirve de nada tener gente preparada si no van a estar listos para hacer algo por la comunidad. De nada nos funciona mucho conocimiento si no tenemos agentes de cambio en el mundo. A partir de eso, pues les platico rapidísimo. El programa del diploma en bachillerato internacional, digamos que en el centro tiene al perfil de la comunidad de aprendizaje, que viene abrazada de alguna forma de enfoques de enseñanza y aprendizaje muy particulares, que ahorita les platicaremos, y de ahí crece hacia lo que se conoce como componentes centrales. Los componentes centrales son justamente teoría del conocimiento, monografía y CAS, que es creatividad, actividad, acción y servicio, actividad y servicio. Y de alguna forma esto nutre a los programas de estudio, que son o se dividen en 6 áreas: adquisición de lenguas, ya más enfocado hacia idiomas, estudios de lengua y literatura, individuos y sociedades, matemáticas, artes y ciencias. Y dentro de estos programas, cada estudiante pues, puede elegir la materia que desea cursar. Algo importante es que en todas siempre estamos tratando de desarrollar una mentalidad internacional. Y repito, ¿qué significa la mentalidad internacional? Conoce tu localidad y a partir de eso formas parte del mundo. Vamos hacia afuera. Bueno, de aquí entonces, ¿cuál es esta parte o cuál es lo que propone Bachillerato Internacional como enfoques de enseñanza? Pues debe ser un enfoque basado en la indagación. Es decir, siempre mantén al alumno investigando, siempre tiene que estar indagando. Tiene que existir un enfoque interdisciplinario. Tu materia no es algo ajeno a que se pueda aplicar en otros campos de conocimiento. Si no comprendemos que debemos hacer trabajo interdisciplinario entre las áreas, evidentemente no está funcionando el conocimiento que estamos impartiendo. Está centrado en el alumno. El maestro entiende que es una parte secundaria en el aula, es decir, el estudiante toma la agencia de su conocimiento
y él sabe que la preparación es para él y por lo tanto tiene que activarse él en su proceso de aprendizaje. Tiene un enfoque conceptual, es decir, entendemos que de alguna manera existen conceptos que debemos desarrollar en el aula y a partir de eso viene todo el trabajo dentro del aula. Hay un enfoque colaborativo. El conocimiento no se da de manera individual, es decir, tienes que aprender a trabajar en equipo porque a partir de esas colaboraciones se forma algo significativo. Y tiene un enfoque contextual, es decir, de nada nos sirve que comprendas un concepto si no entiendes para qué te sirve y cómo lo puedes aplicar. Entonces, de alguna manera, el contexto es que todo el tiempo los profesores estamos buscando pues, que sea aplicable al mundo real, al mundo en el cual están desarrollándose nuestros estudiantes. Y bueno, ¿cuál es el enfoque de aprendizaje? Es decir, ¿qué solicitamos que nuestros estudiantes desarrollen? Si no lo tienen desde inicio, pues nosotros tenemos que buscar que lo vayan desarrollando sobre la marcha. Algunas habilidades de pensamiento, es decir, pensamiento crítico, analizar y evaluar cuestiones y problemas, un pensamiento creativo, es decir, generar nuevas ideas y soluciones. Tiene que existir transferencia, es decir, debes poder aplicar habilidades y conocimientos en nuevas situaciones. Asimismo, una reflexión, considerar y mejorar el propio aprendizaje. Así como hay habilidades de pensamiento, hay habilidades de comunicación, es decir, nuestros estudiantes deben desarrollar de una manera muy amplia una comunicación oral, una comunicación escrita y una comunicación no verbal. Y esto sigue con habilidades de investigación. Desarrollamos muchísimo la formulación de preguntas, es decir, deben ser capaces de formular o desarrollar preguntas que guíen la investigación. Recopilación de datos. ¿Dónde puedo buscar y reunir información relevante? Porque al día de hoy, en muchísimas instituciones, muchísimos chicos no saben investigar. Entonces, nosotros de alguna manera estamos todo el tiempo desarrollando estos procesos para que ellos sepan recopilar datos y cuáles son las fuentes confiables para buscar estos datos. Asimismo, interpretación de datos, es decir, ok, conseguiste los datos, conseguiste la información, pero si no la sabes interpretar, si no la sabes leer y si no sabes analizar lo que estás investigando, no te sirve de nada. Asimismo, deben poder presentar resultados, es decir, debo poder comunicar los hallazgos de manera clara y efectiva. ¿En qué medio? Ya lo decía hace rato, no todo es escrito. Debo poder hacerlo de forma escrita, de forma oral y de forma no verbal, de alguna manera corporal. Debe haber habilidades sociales, es decir, siempre estamos colaborando. Debo saber resolver conflictos. Debo tener habilidades de liderazgo, es decir, guiar y motivar a otros. Hay muchas ocasiones donde en el aula se ve que los chicos ya no pueden, digamos, con el rigor que trae por sí mismo bachillerato internacional, y hay otros chicos que de alguna manera hacen una especie de red de soporte, y entonces sí podemos, y entonces necesitamos esas habilidades de liderazgo. Yo lo decía hace un minuto, no nos sirve de nada un chico muy preparado que no es capaz de hacer algo por su comunidad. Entonces también busquemos estos líderes que de alguna manera todo el tiempo quieren estar gestionando y buscando cómo apoyar a su comunidad. Asimismo, pues buscamos que ellos tengan responsabilidad social, es decir, contribuir de manera positiva a la comunidad. Y habilidades de autogestión. Deben ser organizados, porque si va a haber un mar de proyectos, va a haber un mar de entregas que además no me van a calificar en la escuela, sino que me van a evaluar de manera externa, pues debo ser organizado porque debo poder con todo lo que me van a solicitar. Establecimiento de metas, es decir, cuáles son los objetivos personales de los chicos, qué los motiva a estar en bachillerato internacional, y a partir de eso ellos deben conseguir su propia meta. Debe existir autodisciplina, es decir, mantener la concentración y la motivación, así como un equilibrio saludable entre el trabajo académico y otras actividades. Tenemos chicos que están completamente enfocados a la parte de sus estudios, la realidad es que no, también
van de fiesta, también tienen novia, también digamos que tenemos deportistas de alto rendimiento, entonces debemos buscar que exista un equilibrio entre todos. Y digamos de alguna manera que desde que yo entré a Bachillerato Internacional me he encontrado con esta especie de ciclo. Ya no es tanto como lo que yo de alguna manera había experimentado con los programas nacionales, sino que entendí, a lo mejor más tarde que rápido porque es todo un proceso, que el proceso de la formación de conocimiento parte de un actuar, es decir, le presentamos al chico una experiencia concreta. Entonces, tienes la experiencia concreta, yo te la presento, te la propongo, pero ahora pues tú debes actuar. ¿Qué haces a partir de esa experiencia concreta? Debe existir una observación reflexiva. Bueno, ok, me presentan esta experiencia concreta, sé que me debo poner en movimiento, pero entonces no me voy a poner en movimiento de manera automática, debo reflexionar. Y entonces viene una observación y de ahí debo poder absorber de alguna forma un concepto. Es decir, estuvo la experiencia, hago una observación, debo poder recuperar el concepto que me estás planteando. Y entonces a partir de eso viene la experimentación, que es algo que todo el tiempo en todas las áreas de conocimiento estamos promoviendo. Es decir, repito, no me sirve un concepto si no lo puedo aplicar. Y bueno, los exámenes tradicionales, digamos que ayudan a responder la pregunta, ¿sabes esto? Nosotros tratamos de que siempre exista una evaluación del desempeño. Y esto aborda la interrogante que también sabes usar lo que sabes. No estoy diciendo que la parte o lo que nosotros hacemos de manera general o lo que propone, por ejemplo, Nueva Escuela Mexicana, no estoy diciendo que esté mal. Estoy diciendo que quizás nos ha fallado un poco la estructura de cómo se nos han manejado los planes y programas y que quizás podamos tomar algunas herramientas que se proponen o que nos han servido a nivel internacional para bajarlo aquí, en el país en general, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cuál es la parte clave? ¿Qué es aquello que de alguna forma en Bachillerato Internacional están todo el tiempo evaluando a nuestros estudiantes? Pues la consideración de las competencias más amplias del alumno y sus habilidades de orden superior. ¿A qué se refieren habilidades de orden superior? Bueno, pues lo sabemos, ¿no? Viene de la taxonomía de Bloom. Digamos que de alguna manera no estamos peleados con el tema de la memorización, porque como educadores sabemos que una parte muy importante es justamente la memorización. No podemos de la noche a la mañana decir ya no, nadie va a memorizar y todo se nos va a quedar de manera automática. Eso es una falacia, es completamente falso, eso no existe. Pero digamos que si, reforzamos la memorización, pero eso nos lleva a la comprensión y siempre tratamos de hacer una aplicación, un análisis, una evaluación, entonces los chicos tienen la habilidad de crear y estas creaciones originales son las que se les evalúan en el extranjero. ¿Por qué en el extranjero? ¿Por qué no a nivel local? Bueno, es que partimos de una evaluación local. Es decir, el maestro que te dio el curso va a hacer tu evaluación, como en cualquier otro curso nacional, pero a partir de ahí y de estas recomendaciones que te hace, el alumno debe poder reestructurar su entrega y cumplir con parámetros que sirvan en cualquier parte del mundo. Y entonces esas creaciones originales, expertos en la materia, lo revisan. Digamos que de alguna manera, cuando me presentaban, yo les compartía que tengo 4 años como evaluadora de exploraciones matemáticas internacionales. Bueno, la exploración matemática es un ejemplo de eso. Es decir, ¿por qué nuestros cursos de matemáticas, por poner un ejemplo que conozco perfectamente, no promueven un proceso de investigación? Es decir, nos hemos acostumbrado en matemáticas a, pensemos en, este es el concepto, te doy la fórmula, aplica la fórmula y se acabó, viene el examen. Entonces aquí es, ok, ya tienes un montón de conceptos, un montón de fórmulas, un montón de definiciones
Pensemos en matemáticas. Pues ahora entonces aplícala en el mundo real. Y hemos encontrado cosas bastante interesantes que se están haciendo. Ejemplos de exploraciones matemáticas que ellos han creado. Ok, en este momento voy a demostrar, porque considero que existe la posibilidad de que invertir en bitcoins es mejor que invertir en la Bolsa Mexicana de Valores. Ok, pero tú tienes esa creencia a partir pues, de muchas cosas, a lo mejor de TikTok, ¿no? Que no es digamos, no es la mejor fuente de consulta. Pues entonces pruébalo. Me estás dando algo que es importante para ti, que es interesante para ti, demuéstralo. Ellos tienen que meterle matemáticas. Entonces ya no se quedó el concepto, ya ellos me dicen cómo lo tienen que hacer. Y tenemos, por ejemplo, investigaciones, digamos, un poco, no tan complejas, pero que terminan siendo algo muy padre. Por ejemplo, mi mamá me permitió 1 metro cuadrado en el patio de mi casa para hacer un tortugario. Yo tengo tortugas, entonces no me alcanza para comprar el que me vende Amazon o el que me venden en la página determinada, pero pues yo quiero construirlo y quiero hacerlo lo mejor posible. Le meten cálculo diferencial, hacen optimización y entonces de alguna forma crean ellos algo que pueden aplicar. Y esta creación propia, que parte de algo que a ellos les interesa, es lo que evalúan en el extranjero. Digamos que de alguna forma lo que promovemos mucho en bachillerato internacional es llegar a las habilidades de orden superior, porque esas habilidades son las que nos van a evaluar. Y entonces pues todo el tiempo estamos entre evaluaciones internas y evaluaciones externas. Las evaluaciones internas, digamos que las desarrollan todos los estudiantes, pero en estas evaluaciones, que son ensayos, carpetas de procesos, exploraciones, el proyecto científico colaborativo, etc. Estas evaluaciones todas son sometidas a un análisis exterior, pero por medio de una muestra, un muestreo. Y las evaluaciones externas, ahí sí, todos los trabajos que desarrollan los chicos tienen que evaluar. Monografía, exámenes escritos, composiciones orales, cortometrajes, exposiciones de arte o danza, se evalúan para todos. Y a partir de eso, pues vuelvo a esta imagen, porque digamos que IB, ya les platicaba, en el centro tenemos a la comunidad de aprendizaje, de alguna forma abrazada por enfoques de enseñanza y aprendizaje, y luego viene la parte más importante, digamos académicamente hablando, que es los componentes centrales. ¿Cuáles son esos componentes centrales? La monografía. Todos nuestros estudiantes de alguna forma tienen que desarrollar una investigación académica rigurosa para explorar un tema que les apasiona. Tienen que reflejar el compromiso del programa con el aprendizaje independiente y la investigación de alta calidad. Es decir, nuestros estudiantes de alguna manera parten de elegir un área de conocimiento. Una vez que eligen el área de conocimiento, tienen que elegir un supervisor. Ese supervisor los va a guiar para analizar si la pregunta de investigación y el tema como tal es de utilidad, les funciona, y a partir de esa estructura ellos digamos que van desarrollando un trabajo de investigación riguroso. Tienen que aprender a citar, tienen que aprender a investigar, tienen que aprender a redactar, porque la realidad es que también ahí tenemos un área de oportunidad muy importante, ¿no? Entonces digamos que bueno, más o menos este es el proceso, hay una investigación independiente, tenemos que seguir una serie de parámetros que vienen indicados, siguen un proceso de investigación, tiene que haber un feedback por parte de los profesionales de alguna forma. Este feedback tiene restricciones, es decir, no puedes tener más de 10 horas de asesoría en todo el proceso. Entonces quiere decir que la gran mayoría del trabajo le toca a los chicos. Y entonces de alguna manera, digámoslo así, pues los chicos tienen que poder. Si me lo preguntan a mí qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos está fallando en muchos programas aquí a nivel local, es que no confiamos en que el estudiante tenga la habilidad de lograrlo. De alguna forma suponemos que no pueden, que no hay interés, que no hay gusto, que no hay pasión,
y entonces estamos de alguna manera limitando el alcance que un estudiante puede tener. A partir de eso, bueno, otro componente central es CAS, que ya lo decía hace un minutito, creatividad, actividad y servicio, es una parte importante del programa de diploma. ¿Qué es esto? Pues literalmente es un complemento al programa. Nuestros chicos tienen que estar haciendo actividades de creatividad, de actividad y de servicio. Lo dije hace un minuto, no nos sirve de nada un estudiante con mucho conocimiento si no comprende que debe poder hacer un aporte a la sociedad que le rodea. Entonces, digamos que este programa está completamente orientado a que ellos comprendan la problemática que existe en su comunidad, en su país, y entonces a partir de eso, vayan, estén promoviendo actividades. Y viene la parte más importante, que es justo la que yo pues les quiero platicar en la teoría del conocimiento. No soy filósofa, leyeron mi presentación al inicio, soy matemática, pero digamos que justo cuando yo entro a bachillerato internacional viene esta parte crucial. Todos los cursos con mentalidad internacional, todos los cursos con teoría del conocimiento. Y cuando yo me pregunto qué es teoría del conocimiento y por qué yo desde matemáticas tengo que poder ver teoría del conocimiento, al principio no lo entendí en su totalidad, pero sobre la marcha fui comprendiendo la importancia y el por qué teoría del conocimiento en las aulas. Bueno, teoría del conocimiento como tal es un curso interdisciplinario que invita a los estudiantes a reflexionar sobre la naturaleza del conocimiento y cómo conocemos lo que afirmamos saber. El conocimiento no es espontáneo y de alguna manera surge de las experiencias y del entorno en el que nos desarrollamos. Teniendo esto en cuenta, entonces lo que propone teoría del conocimiento es, ¿por qué no aplicas justamente estas preguntas para entender por qué sabes lo que sabes? Pero no solo en cursos de ciencias sociales, ¿por qué no en matemáticas? ¿Por qué no en biología? ¿Por qué no en química? ¿Por qué no en historia? ¿Por qué, digamos que se lo dejamos todo a la filosofía, de alguna manera, o a los cursos de humanidades, y entonces no le estamos entrando en todas las áreas de conocimiento, cuando al final esto es lo que le permite al estudiante reflexionar y crear su propio conocimiento? Entonces, digamos que en teoría del conocimiento los estudiantes están reflexionando sobre conocimientos, creencias y opiniones que han ido acumulando en sus áreas de estudio académico y su vida fuera del aula. ¿Cuál es la parte más importante o cómo es que desarrollamos esto? Pues a partir de preguntas debatibles sobre su propio conocimiento. Y les repito, no soy experta en filosofía ni en teoría del conocimiento, pero desde matemáticas, digamos que tenemos cierta estructura que nos ha dado este soporte bachillerato internacional para entender cómo poner a top en todas las materias. Las preguntas que nosotros tenemos que proponer en el aula deben llevar un marco de 4 elementos: alcance, perspectivas, métodos y herramientas y ética. Es decir, ninguna de las preguntas debatibles que vamos a proponer en el aula debe salirse de estos 4 elementos de alguna forma. El marco de conocimiento entonces incita a explorar en profundidad cada tema y cada área de conocimiento. Y pensémoslo de esta forma. En historia, viene la pregunta o situación concreta: estudiar las opiniones de 2 historiadores diferentes en una clase de historia del programa de diploma. ¿Cómo se vería en esta situación una pregunta de conocimiento? ¿Cómo podemos decidir entre los juicios de los expertos si ellos no se ponen de acuerdo entre sí? Y entonces, digamos que nos salimos de la rutina en el aula para poder proponer un debate que debe salir desde el conocimiento del estudiante. Un artículo periodístico sobre la predicción del crecimiento futuro de la población en África. ¿Cómo se vería una pregunta de conocimiento? ¿Cómo puede ser útil un modelo, aunque sea evidentemente falso? Por ejemplo, un artículo de revista que detalla los resultados de un ensayo médico de un nuevo fármaco experimental.
como se vería una pregunta de conocimiento, ¿qué limitaciones éticas debería haber en la búsqueda del conocimiento? Entonces, digamos que nosotros no estamos saliéndonos todo el tiempo pues, del cronograma que tenemos que seguir, que todos lo conocemos, que de alguna forma son programas bastante nutridos que tenemos que estar todo el tiempo cumpliendo. Pero no pasa nada si de repente podemos hacer una pausa y poner teoría del conocimiento. Porque si el mismo chico no se cuestiona qué es lo que estoy aprendiendo y por qué lo estoy aprendiendo y cómo lo estoy aprendiendo, entonces no se genera un conocimiento significativo. Va a ser algo que con el paso del tiempo se va a olvidar, porque no me propusiste algo distinto, no me hiciste cuestionarme cómo lo estoy aprendiendo o por qué lo debo aprender. Clase de matemáticas. Una discusión del triángulo de Pascal en una clase de matemáticas. ¿Cómo se veía la pregunta de conocimiento? ¿Cuál ha sido la importancia de las personalidades destacadas en el desarrollo de las matemáticas como área de conocimiento? Pues de alguna forma estamos tratando de incorporar todo el conocimiento que ellos tienen y que puedan justificar su respuesta. Y entonces, bueno, pues digamos que no es tan trivial la elaboración de estas preguntas de debate en el aula, sino que tenemos que tener algunas conexiones a las que llamamos conexiones TOC. ¿Cuáles son? Pues primero, cuestionar y reflexionar. Es decir, TOC desafía a los estudiantes a cuestionar cómo es que saben lo que saben. Tenemos áreas de conocimiento y formas de conocimiento. El curso debe explorar varias áreas y formas de conocimiento. Asimismo, hay una contextualización. Se alienta a los estudiantes a considerar el contexto cultural, histórico y social del conocimiento. Entonces, bueno, les tengo algunos ejemplos de cómo es que, por lo menos en el área de la cual soy maestra, que es matemáticas, aplicamos este tipo de conexiones, tomando en cuenta que siempre debe existir un tema central. Aquí como por ejemplo puse el conocimiento y el actor del conocimiento, podría ser un tema central, y a partir de eso desarrollamos temas opcionales: conocimiento y tecnología, conocimiento y lenguaje, conocimiento y política, conocimiento y religión, conocimiento y sociedades indígenas. Y de ahí nos vamos a responder la pregunta a partir de un área de conocimiento: historia, ciencias humanas, ciencias naturales, matemáticas y artes. Es decir, podemos plantear una pregunta, pero también tenemos que decidir a partir de qué posición vamos a responderla, porque pueden existir muchas respuestas y entonces tenemos que partir del análisis a partir del área del conocimiento. Por ejemplo, en estadística, que aquí bueno, se puso un poquito rara la presentación, pero esto ha sido un ejemplo de lo que yo he aplicado con mis chicos en el aula en estadística. El escritor Mark Twain popularizó la frase: hay tres clases de mentiras: las mentiras, las grandes mentiras y la estadística. La estadística es poderosa cuando logra transformar lo cuantitativo en comprensión cualitativa, pero también puede resultar engañoso. Es muy importante precisar los límites y aplicaciones de la estadística, y esto nos lleva entonces a la siguiente pregunta. Dado que la estadística puede proveer de múltiples verdades dependiendo de los números, ¿es posible una verdad singular o toda verdad es una cuestión de la perspectiva del conocedor? Pues digamos que los chicos entraron al aula, ya entendieron la estadística básica de alguna forma, pero también comprenden que se puede manipular la estadística. Entonces, a partir de esa manipulación, los chicos tienen que comprender pues, qué hacer, ¿no? Y además analizar este proceso. Entonces, quiero pensar que a partir de que los obligamos a pensar, entonces una vez que a ellos les llegue una encuesta manipulada, pues van a ser más críticos. ¿Qué es lo que me están presentando? ¿Y por qué me lo están presentando de esa forma? Otro ejemplo. Estamos viendo el tema de interés compuesto, algo muy común para todos, ¿no? Deudas, préstamo, impuestos, eso es un tema que les encanta. ¿Por qué? Pues efectivamente porque existe una aplicación. Y entonces, bueno, yo les planteo esto.
todos hemos escuchado el cliché de que el conocimiento es poder y el poder es dinero. Si las matemáticas pueden ser usadas en análisis financieros para generar dinero, ¿esto quiere decir que alguien que tiene amplios conocimientos matemáticos posee un gran poder financiero? No me lo contesten. De alguna forma, en este sentido, esto es una pseudo pregunta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la respuesta podría ser un sí, no, y hasta ahí. Entonces, de alguna forma debemos complementar, porque debemos también tener cuidado con cómo es que presentamos estas preguntas de debate a nuestros estudiantes. Y la pregunta sería entonces, ¿con qué extensión las aplicaciones matemáticas deben ser regidas por consideraciones éticas? ¿Y por qué? Y el chico entonces entra en una especie de argumentación, pero la argumentación no tiene que ser inmediata, tiene que ser razonada. Si les asignamos un espacio en la clase donde los chicos tienen que poder investigar, pero además investigar en fuentes confiables. Y a partir de ese análisis, digamos que no tan tardado, porque sabemos la duración de las clases, que es otra parte importante que podríamos debatir por mucho tiempo, pues entonces rápido, tengo que dar mi respuesta, pero es una respuesta argumentada. Y, por ejemplo, el tema de notación científica, que, bueno, tenemos una notación decimal, tenemos una notación científica, y digamos que son dos representaciones que expresan lo mismo. Pero entonces, les presento lo siguiente. Cuando tú cambias la forma de representar un número, ¿sigue siendo el mismo número o es uno nuevo completamente? ¿Por qué? ¿Cuánto puedes cambiar una pieza de conocimiento original antes de que se considere un nuevo conocimiento? Entonces los tengo que poner a pensar. Y de alguna forma ya no se quedaron solo con poder cambiar un número de notación decimal a un número de notación científica o poder hacer operaciones, sino que ya de alguna forma, híjole, me están presentando algo más allá, me están obligando a pensar, me están obligando a investigar. No quiero decir la palabra obligando, pero suele ocurrir. Me están motivando. Entonces digamos que a partir de esa motivación, el chico ya no se quedó solo con la parte técnica, sino que está razonando, investigando, respondiendo, y entonces mejoran mucho las habilidades de comprensión que nosotros estamos notando pues, dentro del aula. ¿Cuáles son algunos de estos datos interesantes? Creo que me fui muy rápido, que ya son las 6 y todavía me queda tiempo, pero ¿cuáles son algunos de estos datos interesantes que hemos notado en los cursos de bachillerato internacional? Primero, los alumnos que tenemos en bachillerato internacional suelen tener niveles más altos de pensamiento crítico. Es decir, si lo hacemos todo el tiempo, en todas las materias, si todos los cursos, no digo que todo el tiempo, pero digo, sí, todos los cursos, al menos una vez a la semana, pensemos una vez al parcial, no sé, el tiempo que de la planeación de cada curso, si todo el tiempo estamos promoviendo estas preguntas de conocimiento, pues entonces quiere decir que de alguna forma ellos tienen habilidades de pensamiento crítico bastante particulares. Tienen una mentalidad internacional mucho más desarrollada, porque, bueno, en comparación con cursos regulares donde digamos que los mantenemos todo el tiempo pensando en lo local, no logramos ir más para allá. Desarrollan habilidades de organización, gestión de tiempo y expresión escrita y oral. Pues, ¿por qué? Porque si tú me dices que voy a tener que, para poder, certificar una materia, necesito entregar un ensayo, pero también una exposición, pero también un examen, pero también, entonces se termina haciendo mucho y el maestro de alguna forma se tiene que lavar las manos, la responsabilidad es del estudiante. Y entonces la parte que nosotros promovemos muchísimo es que ellos logren tener esta agencia. Nosotros de alguna forma no somos niñeras, entonces solamente le decimos, tienes tanto tiempo, estas son las reglas, y a partir de todo lo que te estoy dando en el aula, desarrollan. Y bueno, tienen efectos positivos en los índices de aprobación y culminación de estudios profesionales. ¿Por qué? Porque de alguna forma estamos promoviendo que ellos
se estén preparando y que ellos comprendan que no todo termina en los 50 minutos, en la hora de clase, sino que vete más para allá. A lo mejor en lo que tú querías platicar, lo que tú investigaste, no te dio el tiempo en ese espacio, pero digamos que tienes mucho tiempo después, hay un fin de semana, hay vacaciones donde quizás te puedes poner a investigar, puedes seguir aprendiendo. Y usualmente nuestros estudiantes pues terminan y si no existe la posibilidad, la buscan, porque además promovemos mucho el tema de no hay la manera, busca la manera, busca una beca, busca un apoyo, y entonces ellos ya saben, quieren seguir estudiando, quieren seguirse preparando. Y bueno, hay mejores puntuaciones en pruebas SAT y ACT, son pruebas estándar al final, pero digamos que hemos tenido muy buenos resultados. Y CAS, que es el programa de creatividad, actividad y servicio, de alguna forma los está ayudando a mejorar su colaboración con los demás y a aceptar nuevos retos. Entonces, la verdad es que cuando platicaba con los organizadores, cuando me llega la invitación para platicar sobre mi experiencia profesional, yo inevitablemente quería platicarles lo que hacemos en las aulas en Bachillerato Internacional, porque de alguna forma creo que si bien hay algunos tintes en la nueva escuela mexicana de la propuesta que existe desde hace años en Bachillerato Internacional, no hemos terminado de aterrizarlo. Y entonces creo que es muy importante que conozcamos que existen estos programas, que existe esta perspectiva, que existe esta propuesta y desarrollarla en las aulas vale la pena. Entonces, de alguna manera, pues quiero cerrar mi charla, esta plática, diciendo que no puede haber un cambio radical sin un esfuerzo radical. Si nosotros como educadores no proponemos ir más allá, pues vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Va a seguir existiendo exactamente lo mismo. Entonces, queremos cambios radicales, deben existir esfuerzos radicales. Pues le agradecemos mucho a la maestra Ana Rivero por presentarnos este bachillerato internacional. Yo no lo conocía y la verdad es que me parece muy integral. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta. Yo tengo algunas observaciones, pero pues no sé si alguien del público quisiera. Sí, adelante. Yo quiero hacer un comentario y una pregunta posterior al comentario. Lo que rescato de la presentación y me pareció maravilloso fue cómo se establece la libertad, ¿no?, de aprendizaje en este tipo de bachillerato. Ahora, ¿qué será o el por qué nuestras autoridades educativas le tienen miedo como a este éxito, ¿no? Porque si está probado que funciona y que nos hace tener estudiantes más preparados, más activos, etcétera, etcétera, ¿qué será realmente como el miedo a llevar esto más allá? ¿Por qué no pasarlo también, como nos comentabas al cerrar tu presentación, establecerlo en las escuelas públicas, ¿no? O sea, dar ese paso. ¿Qué será realmente a lo que la SEP le tenga miedo al éxito en este sentido? Bueno, pues existen muchas formas de las cuales yo podría decirte mi opinión al respecto, pero hay muchos temas que son políticos, hay muchos temas sociales, hay muchos temas de poder que entrarían dentro de esa respuesta. Y la realidad es que yo creo que en este momento lo que plantea la nueva escuela mexicana sí tiene un tinte de lo que existe ya en Bachillerato Internacional. Es decir, me parece que gran parte de los programas, del contenido, de la propuesta de Bachillerato Internacional ya está implantada en la nueva escuela mexicana. Pero también me parece que no hemos tenido ese tintero fino para poder bajarlo de una manera que lo comprendan los profesores. Porque yo lo decía al principio, cuando yo entro a Bachillerato Internacional, me dieron una guía y me dijeron mucha suerte, ¿no? Y yo la verdad es que aquí en Morelia, o sea, lo comparto contigo, yo no sabía que existía Bachillerato Internacional.
hasta que literalmente me lo dan un viernes y el lunes yo daba clases ahí. Entonces, pero ¿cómo fue este proceso? No me dejaron sola con una guía. Existieron muchas capacitaciones y esas capacitaciones eran de gente experta. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está ocurriendo o por qué no terminamos de aterrizar lo que propone en sí los nuevos planes y programas de Secretaría de Educación? Pues que no queremos invertir. Esa es una realidad. O sea, realmente nuestros profesores necesitamos, me incluyo, mucha capacitación, y esa capacitación no va a ser espontánea. Requerimos invertir y asignar recursos para esas capacitaciones. Y mientras el gobierno no comprenda que no se trata de bajar una estructura que ha funcionado a nivel internacional, sino que debe existir un proceso, y así como es holístico para el estudiante en bachillerato internacional, debe ser holístico para los profesores. Mientras no exista este gobierno que comprenda que es un proceso que requiere los pasos y una, digamos, no hacerlo express, no solamente bajar y decir llévalo a cabo, sino que tiene que haber una preparación en todos los niveles. Mientras eso no ocurra, no vamos a tener resultados distintos desde mi punto de vista. Sí, padre. Yo igual que Ricardo, e igual que usted, ignoraba la existencia de este bachillerato. Ahora bien, me parece una cuestión muy propositiva, pero en cuanto a la certificación, por llamarle de una forma, se me ocurre un ejemplo que ponen el gel bacterial, que garantiza el 99%. Entonces, en cuestión de la certificación para con ustedes y para con los educandos, pues eso de que ustedes que califican o evalúan estén a expensas de ese 1%, entonces yo en defensa pues del mexicano y en defensa del mexicano y la mexicana, y apostando por la autovalía a nivel nacional, pues yo abogaría, si estuviera en ese contexto, yo externaría mi voz, mi inconformidad a que se calificara para que los profesoras recuperaran ese 1% y ya no estar ustedes a expensas de 1% de la pirámide, de la jerarquía. Eso es por un lado. Por otro lado, pues, que me aclare si no es una especie de neoliberalismo en cuanto a la generación de líderes, porque si no me queda a 100% claro en eso que se dice, de que humanidades y todo, pero muchas veces dicen que los ejemplos ilustran más que varias palabras. Entonces, discúlpeme, pero no apareció los ejemplos que usted dio en el sentido de los Bitcoin, un lenguaje de mucha actualidad, y otro del jardín, cómo ahorrar en comparación con Amazon. Entonces, ayer precisamente comentamos del poder del lenguaje. Entonces, yo siento que también se debería tener ese cuidado en cuanto a los ejemplos. Yo sé que no es 100% esos ejemplos inducidos en los niños, educandos, hombres y mujeres. Creo que no es ese el propósito, pero sí, si fuera ese el ejemplo con los educandos, quizás sí se haría moda. Me están recomendando humanismo, por llamarle de una forma, entero ya para aterrizar las ideas. Con esos ejemplos quizás sí entren en shock. No tanto en shock los educandos, pero sí como que habría un pequeño o gran margen de no entendimiento del programa en sí. Claro. Eso es lo único. Ya nada, la última, si se puede hablar, para si me animo,
inducir nietos, o sea, yo sé, quizás sea algo inoportuno, pero pues, a nivel provincia uno tiene pues cierto, ¿cómo le diré? O sea, una falsa creencia, o sea, el miedo que ha estar cara a la institución, 2, 3 detalles. Entonces, sin agobiarla, quisiera, pues, aunque sea una respuesta en cuanto a precios, y disculpe la palabra, quizás no sea lo más adecuado mencionar precios, pero sí, o sea, costo de inscripciones, en lo general, pues sí, enhorabuena para usted, Hugo, por el acierto en la elección para su participación, y sin ser mala vibra, No lo sé. muchas gracias en lo personal. Claro que sí. Bueno, voy a tratar de ir respondiendo una a una. Ok. La primera parte, que espero no haberme perdido, la parte de los ejemplos. En el caso de los ejemplos, digamos que fueron los que se me ocurrieron en el momento, ¿no? Pero hemos tenido ejemplos bastante interesantes que cubren muchas áreas. La parte más importante en la parte de evaluación es que debe surgir de un interés del estudiante. Entonces, hemos tenido, por ejemplo, proyectos que nos dicen, bueno, por el trabajo de mi mamá, por el trabajo de mi papá, en la meseta purépecha existe una comunidad donde se están desarrollando enfermedades gastrointestinales. Entonces, yo fui a la comunidad y a partir de datos estadísticos que pude recuperar de, digamos, el centro de salud, me di cuenta de que las bacterias que están en su mayoría en estos estudios se desarrollan a determinada temperatura. Entonces, quiero proponer un modelo de cuál es la temperatura adecuada que deben existir en la preparación de alimentos, al servir los alimentos en un centro de un centro comunitario, para que esta bacteria de alguna forma no se prolifere y entonces reducir este impacto. Entonces digamos que puede haber algo tan superficial como el tema de las tortugas, como algo tan primordial como la salud. Ha habido estudios donde, por ejemplo, nuestros chicos dicen, bueno, existe un debate científico de si verdaderamente los medicamentos que son genéricos tienen la misma, digamos, cierta efectividad que los que son de patente. Vamos a demostrarlo, y entonces tenemos que demostrarlo. Digamos que de alguna manera fueron los que se me fueron ocurriendo, pero tenemos muchísimos estudios que han hecho los chicos. Y que si me lo preguntan a mí, por lo menos me pongo en el papel de estudiante de bachillerato. En su momento a mí no se me hubiera ocurrido, pero ¿por qué no se me hubiera ocurrido? Me animo a decir que es porque nadie me dijo que existía esta oportunidad, nadie de alguna manera me propuso que yo podía hacer una investigación y aplicarla, porque de alguna forma, quiero repetirlo, me da la impresión de que como educadores de repente creemos que los chicos no están listos, pero es un a priori, jamás les hemos presentado esa oportunidad de demostrarlo, y no voy a decir que son todos brillantes y no voy a decir que todos lo logran a la perfección, pero sí voy a decir que ahí está la oportunidad de que lo desarrollen. Y en el tema de evaluación, pues digamos que no perdemos de alguna forma la oportunidad de que nosotros demos la parte de evaluación, sino que estamos convencidos de que la evaluación parte de nosotros como sus primeros educadores, pero entendemos que existen muchísimos especialistas en el extranjero y negarnos a eso de alguna forma sería limitar al estudiante. El estudiante comprende que hay gente especializada. Yo no me voy a negar a la idea de que existen especialistas en otras partes del mundo y que entonces
ese trabajo del estudiante se puede someter a una evaluación en el extranjero. Repito, a partir de entender que existe gente capacitada en el mundo, como sus trabajos también son evaluados por mexicanos. Es decir, decía, tengo 4 años como evaluadora de trabajos internacionales, entonces digamos que he podido revisar y entender qué está originándose en otras partes del mundo. Digamos que de alguna manera reforzamos mucho el tema de conoce tu localidad, conoce tu comunidad, conoce tu estado, conoce tu país. Y una vez que eso ocurre, entiende que formamos parte del mundo. Y bueno, el tema de costos, sí debo decirlo, existe un área de oportunidad importante en México. ¿Y por qué vuelvo a decirlo en México? Porque existen países como Costa Rica, donde no han, digamos que, pensado o se han quebrado la cabeza en el tema de nuevo programa educativo, qué vamos a hacer, quiénes van a entrar, Secretaría de Educación Pública, o le vamos a poner un color o un partido. No, ellos dicen, bueno, ha funcionado Bachillerato Internacional, le da oportunidad a mis jóvenes fuera de mi país, entonces se asignan recursos para que todas las escuelas públicas de Costa Rica sean con Bachillerato Internacional. Entonces digo, creo que como mexicanos, como país, tenemos un área de oportunidad importante, porque no depende de un sector de la población o de un sector empresarial llevar estos programas a los jóvenes, sino que realmente ya debería existir un poquito un análisis de nuestros gobiernos, de decir, bueno, ya tenemos estos programas, ya existen estos planes, ¿por qué no bajarlos? ¿Por qué no llevarlo a una educación pública? Porque, digamos, aquí en Morelia somos los únicos y digamos que ofrecemos muchísimas becas, tenemos incluso becas del 100% en Bachillerato Internacional, pero son muy poquitos, porque incluso tenemos jóvenes que una vez que llegan, digamos, ya llegamos, ya conocí la escuela, ya vi que la colegiatura la puedo cubrir porque hay una beca, porque existe un apoyo, pero ya cuando les platicamos de qué se trata y todo lo que van a hacer y todo lo que van a presentar y todo lo que le toca al estudiante, dicen, mejor no. Entonces prefiero perder la oportunidad porque es mucho trabajo, porque me tocan muchas cosas, porque requiere cierta disciplina, mejor no. Pues digamos que no siempre termina siendo un proceso económico, sino que en muchas ocasiones también tiene que ver mucho con qué quiere el estudiante. Me quedé sorprendido con la conferencia, no conocía este método. Inconscientemente yo lo hice hace unas semanas de un curso a un niño para secundaria, y algunos tópicos que tú manejaste yo los manejé con este muchacho, y creo que sí, o sea, por ejemplo, relacionar materias, ¿no? Creo que es lo más importante, porque si no, no le encuentran un sentido, ¿sí? Entonces, al crearse un sinsentido en los alumnos, lo van dejando y lo van dejando y lo van dejando y no les interesa, ¿no? Entonces, y eso también es importante, ellos tienen que tener la autoconciencia, diría Hegel, de decir, es que ese conocimiento es para mí, no es para mi papá o para mi abuelito, no, es para mí. Entonces debo de tener yo esa conciencia como alumno. Claro, obviamente un niño de primaria no te lo va a pensar de esa manera, pero ya, por ejemplo, traté de concientizar un poco a este niño adolescente, pues, de secundaria. Esto es muy importante también lo que tú comentas, el sistema mundo, ¿no? O sea, esto lo dice un filósofo, un economista, un historiador de la economía, se llama Wallerstein, y dice que el sistema mundo, o sea, en el siglo XX, se debe de percibir de otra manera, porque hay resistencias. Los nacionalismos han generado muchas resistencias. Sobre la escuela mexicana sí ha habido algunas aproximaciones a este método. Yo no sabía que era ¿no? Pero sí ha habido estas aproximaciones. Pero al final de cuentas, también, si tú te pones, o nos ponemos a pensar todos, también hay resistencias, y esas resistencias, es decir, es que es una cuestión globalizadora, es una cuestión que se pierde identidad, es una cuestión, ¿sí me explico? Entonces eso también es importante de analizar.
Pero estos proyectos, al final de cuentas, creo que son muy importantes. Creo que yo, que el mismo alumno se autodefina qué es lo que quiere, ¿no? Es una autodefinición, qué quiero de aquí a 10 años, 15 años. Entonces, creo que me parece un proyecto interesante, pero también los demás actores sociales, pues también van a estar haciendo, pues eso es globalización, eso es capitalismo, eso es, sí. Entonces, al final de cuentas, yo nada más dejo ahí la pedrada, ¿no? Bueno, va a haber todo, porque al final de cuentas es eso, va a haber resistencias, siempre. A lo nuevo, siempre hay resistencias. Y dice Michel Foucault, para terminar, el saber es poder, pero también el que sabe, y hay resistencias del poder, ¿sí? Entonces esas resistencias son las que poderlo de esa manera, ¿no? Pero esta parte que tú dijiste de, por ejemplo, que ayuda a la salud, son proyectos perfectos, o sea, desde la comunidad, o sea, desde las necesidades de las comunidades, creo que es muy importante y les felicito. Yo no desconocía esto y les felicito enormemente. Y muy bien, gracias. Muchas gracias. Maestro. Más o menos creo que comprendí o entendí o creí entender cuál es la dinámica de trabajo en este bachillerato internacional. Pero hay dos elementos que quisiera conocer un poco más a fondo respecto al trabajo que usted ha desarrollado, porque nos habló en una de las partes de su exposición de la necesidad de fomentar en los alumnos el pensamiento crítico y la conceptualización. El pensamiento crítico para comprender más tu realidad y para dar alternativas de solución a las problemáticas de diferente tipo. Y la conceptualización, yo lo valoraría como un acercamiento a la posibilidad de desarrollar ciencia. Y nos encontramos que la gran mayoría de los egresados de la universidad, incluso de los egresados de maestrías y doctorados, no saben conceptualizar. Y esa gran mayoría también de universitarios y de gentes que estudian algún posgrado no ejercen un pensamiento crítico. Dada la complejidad de lo que es el pensamiento crítico, que afortunadamente la nueva escuela mexicana es uno de los elementos que la pone a distancia del sistema educativo tradicional en este país. Es desde la reforma de 1972 que conocí de cerca, porque yo egresé en el 74 de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, y en el 72 se hizo una reforma, pero no tenía como propósito mejorar la educación. Al contrario, tenía como propósito implícito rebajar los contenidos programáticos. Porque aquí en este país hubo un problema, que fue el problema del movimiento del 61. Y dijeron, a ver, ¿cómo es posible? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué elementos de la educación, de la formación de la población, del estudiantado, están haciendo posible este tipo de generaciones? Y entonces se dedicaron a rebajar los contenidos programáticos desde la reforma de 1972. Y de ahí en adelante se vinieron otras reformas, la más famosa es la modernización educativa del periodo de Ernesto Zedillo Calderón, creo que el 93. Y entonces, a un nivel casi irrisorio. Yo en ese entonces daba clase a un grupo de quinto y sexto, o cuarto, quinto y sexto, en una comunidad cercana a Copán de Gallana que se llama La Cañada de la Hierba Buena. Y pues,
con una deficiente orientación sobre lo que era mi tarea docente. Yo tendría en ese entonces unos 3 años de servicio. Pues me esforzaba en cumplir con el programa y en transmitirles a los alumnos aquellos conocimientos básicos y desarrollar aquellas temáticas. Y me topé con niños tan inteligentes que una vez me dieron en mi corazón. Uno de los niños de esa comunidad dijo: maestro, eso no contiene nada. ¿Qué pasó aquí? Y lo que pasa es que pues todo eso que se viene arrastrando en la educación viene de Carlos Salinas de Gortari, que dijo que el objetivo de la educación pública era leer, escribir y hacer cuentas. Un concepto educativo muy pobre, pero además inducido por el aire neoliberal que ya se venía, en el sentido de hacer como las funciones operativas a los estudiantes nada más, cubrir lo operativo de tal manera que fueran empleados de las factorías, de las maquiladoras, gente que realiza trabajo mecánico y que no va más allá. Entonces me pareció muy interesante esto de desarrollar el pensamiento crítico y la capacidad para la elaboración de conceptos. Y mi pregunta es, entiendo que si esa área que usted trabajó seguramente no fue la única, había más áreas dentro de ese bachillerato internacional, ¿de qué manera echaban a andar los procesos finos, los procesos ya específicos en el aula para desarrollar ese pensamiento crítico y esa capacidad conceptualizadora? Porque eso es muy importante y no depende del grado de estudios, depende de la capacidad de los maestros y de la efectividad de las metodologías y de la aplicación de los alumnos. Porque rápidamente, a ver si puedo rápidamente, tuve una experiencia. Yo era reportero de educativas de Cambio de Michoacán en 1992. Me interesaban una entrevista, una conferencia de un evento educativo del INSEE, pero yo tenía que reportarme a trabajar en la secundaria federal número 2 y les encargué a 2 amigos, dije, pues si no hay alguno, y me hicieron la relatoría de ese programa. Y llegando a la redacción, a la carrera, y a ver, no, ahí, sobre el muerto de las coronas, a trabajar. Y entonces, obviamente, primero abrí la carpeta del doctorado y me di cuenta de que era un desastre. Y luego abro la carpeta del licenciado, que no tenía todavía ni maestría, menos doctorado, y una precisión bárbara en el registro de lo que pasó en aquella. Entonces entiendo que las capacidades van más allá incluso de los grados, pero en ese trayecto, ¿qué hacen específicamente para fomentar ese pensamiento crítico y para iniciar esa capacidad conceptualizadora? Me atrevo a decir iniciar porque hasta la secundaria prácticamente la tónica es tradicional, memorística, etc. ¿Cómo iniciar al alumno en la capacidad conceptualizadora y cómo irle forjando algo que se forja durante toda la vida, si es que se le da continuidad, como es la construcción de un pensamiento crítico? ¿Qué es lo que hacen en el aula dentro de ese bachillerato internacional? Yo les compartí al inicio que tuve la oportunidad de trabajar en instituciones donde digamos que el sistema era completamente nacional. Y son instituciones a las que les agradezco muchísimo. Pero algo que yo notaba es que no existía una propuesta diferente. Es decir, todo dependía de mí. Entonces, siendo muy franca, a partir de mi poca experiencia, recién egresada de la Facultad de Física y Matemáticas, yo partía de darte una definición
te doy una fórmula, aplicamos. 100 ejercicios, ya sabes aplicarlo, fantástico, vamos al examen. Y así lo fui haciendo, eso es una realidad, o sea, lo debo reconocer. Y cuando llego a bachillerato internacional y a medida que he comprendido un poco lo que ellos proponen, partimos de manera distinta. Es decir, yo no llego jamás a impartir una clase diciendo, bueno, este es el concepto, esta es la definición, anoten y vamos a hacer. No, al contrario, te pongo un problema. ¿Cómo lo vas a resolver? No sé. Claro. ¿Qué requiere la respuesta? No sé. Ya tienes habilidades, es decir, ya eres un chico de bachillerato, que ya pasó por primaria, secundaria. Entonces, de alguna manera, así sea del primer semestre, así sea del último semestre con nosotros, tú vas a ver cómo lo resuelves. Tienes compañeros, tienes forma de investigar, hay una biblioteca, hay libros, resuélvenlo. Evidentemente no siempre va a ser que lo resolví y todo es magnífico, eso es una realidad. Pero digamos que a partir de las observaciones que logran hacer en el tiempo que asignamos para eso, a partir de eso entonces ellos van construyendo de forma colectiva el concepto. Si lo lograron, qué padre, ¿no? Y avanzamos. Si no lo lograron, entonces entramos y decimos, a ver, ¿qué observaron? ¿Qué notaste? ¿Qué sigue? ¿Qué te imaginas que podría continuar? ¿Qué investigaron? ¿Qué leíste? A veces lo asignamos, por ejemplo, en la primera clase, tuvimos una plática, analizamos, pensemos que sí partimos de un concepto, una definición. Y entonces, pero el chico al final, tener una definición no significa que lo ha conceptualizado. Entonces, digamos que les asignamos una pregunta, pero es una pregunta al final de la sesión. Entonces, ellos tienen toda la tarde para pensar. Hace poquito me pasó en una clase, ellos ya habían visto el concepto de límite. Entonces, de alguna forma, todos entendemos, no matemáticamente hablando, todos entendemos lo que es un límite. Entonces, yo quería que ellos llegaran a esa respuesta, a un límite. Pero mi pregunta fue diferente. Les puse un gráfico en el pizarrón y les decía, ¿cómo le hacemos para que de un punto B y un punto A yo logre que B se acerque muchísimo al punto A sin ser A? Porque son cosas distintas, el punto A y el punto B no son iguales. ¿Cómo lo moverías sin serlo? O sea, ¿qué concepto matemático utilizarías? Y ellos inventaban cada cosa, o sea, de verdad, sacaron triángulos, buscaban trigonometría, no, es que no lo comprender. ¿Cómo moveríamos un punto en este gráfico? ¿Cómo le haríamos? ¿No? Y me dibujaron cosas, hicieron, uno les da los plumones y es un rollo, en un tiempo, porque sabemos que tenemos una estructura de la clase, ¿no? Pero aunque no lo crean, ese tiempecito, esos 15 minutos, ese debate chiquito o grande, dependiendo de la clase, nos ayuda muchísimo. Porque de repente van diciendo, bueno, pues tengo la distancia, ¿no? Existe una distancia. Y yo quiero que esa distancia cada vez sea menor. Si le pongo una distancia de 1, sigue siendo muy lejos. Si le pongo una distancia de 0.5, pues sigue siendo muy lejos. ¿Hacia dónde debo ir? Pues casi que la distancia sea 0, pero no puede ser 0 porque entonces coinciden y son lo mismo. Pues necesito un límite. Ah, fantástico. ¿Y qué es un límite? Y empezamos. Y entonces, de alguna manera, siendo muy franca, he aceptado que no soy la principal en el aula, soy secundaria. Es decir, el conocimiento parte de ellos y yo solamente debo guiar. Ellos son los protagonistas y yo verdaderamente tomo un papel solo de guía, de alguna forma. Y a veces, como profesores, y repito, tengo un poco de experiencia realmente si nos vamos a una experiencia como la de usted, pero en mis años de experiencia, de repente
no nos permitimos que ellos sean los protagonistas. ¿Por qué? Yo soy el todopoderoso, yo soy el que sabe más. Entonces, darles esa oportunidad es muy enriquecedor y les permite generar este tipo de conocimiento. Debo hablar de otra realidad importante y ponerla también sobre la mesa. Esto ha sido sencillo, la realidad es que no. Es bastante complejo. Y si nos vamos, aquí está Caro, que no me va a dejar mentir, si nos vamos a los números, tenemos 2/3 partes en cursos regular, digamos, nacional, o sea, programa tradicionalista de alguna forma, y 1/3 parte en internacional. ¿Por qué? Porque me implica un pensamiento distinto, porque me implica más responsabilidad, me implica más disciplina, porque implica más tiempo, porque de alguna manera no quiero pensar. Entonces, digamos que muchos de estos estudiantes empiezan, ya cuando van viendo de qué se trata, dicen, mejor, y abandonan. Esa es una realidad. Entonces, digamos que sí debe haber un convencimiento muy importante por parte del estudiante. La técnica que a nosotros nos ha servido muchísimo es esa. No vamos a partir del concepto, vamos a partir de una situación. Una problematización. Exactamente. Que es de donde va a partir todo investigador final. Correcto. Otra parte importante, lo decía hace ratito. Ellos tienen un certificado nacional de bachillerato, porque al final han cubierto con todo, pero los programas son internacionales. Entonces, mientras que los programas nacionales han ido quitando contenido, los internacionales no. Los internacionales son completísimos. Entonces, de alguna forma, ellos tienen 2 certificaciones, la nacional, pero se enfrentan a estos ensayos, a estas pruebas, a estos exámenes internacionales. Si no lo logran, digamos, si no tienen la puntuación que se requiere para decir que logré de manera satisfactoria mi programa, si no lo logran, a los chicos, créanme, y se lo digo de corazón, es lo que menos les interesa. Los chicos dicen, a mí no me interesa tanto el papel que me diga que tengo una certificación internacional. Vengo por el conocimiento. Quiero el conocimiento. Quiero la preparación. Y cuando esos padres de familia apoyan esa preparación, los chicos verdaderamente hacen cosas bastante interesantes. Tengo chicos que el día de hoy, que tanto se quejaron en este último año, tan complicado para ellos por todo lo que les he platicado, que el día de hoy me dicen, estoy haciendo mi tesis, ¿y qué crees? No me está costando trabajo. Entonces, la verdad es que ese tipo de estructuras es muy rescatable y se dan cuenta de los beneficios que tiene este tipo de bachilleratos hasta que egresan. Y entonces dicen, sé investigar, sé redactar, tengo expresión oral, tengo expresión escrita. Gracias. ¿Vas a hacer una pregunta? Sí, sí. Bueno, ahorita me acordaste de un juego que compré hace poco, que se llama Preguntados, y que es un juego de Facebook, y me parece muy interesante porque con esto que tú estás comentando, a lo mejor vas a decir que tiene que ver esto, pero en el juego mismo te pregunta de arte, de historia, de geografía, de ciencia, de todo, de deporte, de entretenimiento, o sea, de todo, o sea, es decir, la cuestión integral, la totalidad del ser humano. Entonces ahorita me acordaste del juego, y por ejemplo, de la experiencia que tuve con este niño, le encantó el juego. Porque al final es el conocimiento desde un juego, ¿sí? Entonces ya con esto termino mi participación y te felicito enormemente. Bueno, gracias. Sí, pues yo nada más tengo un comentario y una pregunta, no sé si alguien va a ser muy concreto ya para ir cerrando. Yo estoy muy impresionado con todo lo que tiene el bachillerato internacional. Yo creo que al menos muchos hubiéramos deseado tener un ambiente así, porque a veces a mí me tocaba la típica educación bancaria de pues yo soy el maestro y es esto, y anótalo. Por ejemplo, en las clases de historia o de civismo en la primaria nos decían
pues aquí está tu constitución y copia los artículos, y esa era la clase, o sea, toda la clase estaba ahí copiando, y bueno, en fin, pero lo que me llamó mucho la atención del bachillerato internacional es lo de la teoría del conocimiento. A mí me dio teoría del conocimiento en la licenciatura y pues aburridísimo, ¿no? Porque pues es complejo. Ahora que ya la maestría tuve otra vez teoría del conocimiento, epistemología, pues ya me di cuenta de lo importante que es saber por qué creo o por qué sé lo que sé, y entonces este clásico texto de Villoro de creer, saber y conocer, y a mí me sorprendió mucho, y para ir llevando la pregunta, durante la pandemia a mí me tocó estar presente en la vacunación, y entonces pues por protocolo teníamos que tomar la temperatura de la gente, entonces me decían, no, porque me vas a borrar la memoria, y es como de, señora, o sea, me daba unas ganas de así decirle, señora, ¿usted cree que este aparato chino que tiene una pila de no sé cuántos voltios le va a borrar el cerebro? O que tenga un chip, o sea, ¿de dónde sacas que van a gastar chips, millones de chips para ponértelo? Entonces, mi pregunta es, y sobre todo porque en Facebook me toca ver muchas fake news elaboradas con inteligencia artificial, por ejemplo esto de Tartaria, o sea, yo nunca había escuchado y ahora aparecen fotos de Tartaria, o sea, no sé. ¿Cuál es la importancia de la teoría del conocimiento en un mundo actual donde tenemos un bombardeo de información innecesaria? A veces yo quisiera concentrarme en algún tema, pero pues lo primero que hago es ver las noticias en Facebook y luego ver videos de accidentes de carros, porque así el algoritmo me sale. Pero para tener pues esta oportunidad que ofrece el bachillerato internacional, pero para que la gente sea consciente de la importancia de cómo es que sabemos lo que sabemos y qué retos puede tener en el futuro con todas estas tecnologías que nos bombardean de información, sería mi pregunta. Claro que sí. Pues híjole, es una pregunta bastante compleja, pero también justamente por eso quise traerles este debate, esta charla, porque a mí me parece que lo que más se rescata del bachillerato internacional es teoría del conocimiento. O sea, realmente si le enseñas al chico que todas las áreas pueden tener preguntas de debate, preguntas de análisis, y que ellos puedan tener la oportunidad de cuestionarse por qué saben lo que saben y de dónde han formado esas creencias, porque en muchas ocasiones podemos pensar, bueno, su familia, bueno, sus experiencias, pero en muchas ocasiones es TikTok, en muchas ocasiones es Facebook, y ellos piensan que es completamente cierto. Entonces, tener la oportunidad de darles estas preguntas de debate y sacarlos de fuentes de consulta, pues digamos que no son confiables, y explicarles por qué no son confiables, porque no basta con decirle al chico, que además son chicos muy críticos, no basta con decirle no, porque yo digo que no. Tienes que demostrarles, porque si al final te estás pidiendo demostrar, o bueno, que ellos demuestren algo, pues tienes que poder hacer tú mismo. Entonces, de alguna forma es, bueno, TikTok no es confiable, por esto. Facebook no es confiable, por esto. Pero fíjate que incluso cuando tú te vas a un buscador de Google, estas páginas no son confiables por esto. Y entonces a partir de eso y meter estos debates en la clase, que en muchas ocasiones me ha tocado profesores que dicen, es que a qué hora, es que es una pérdida de tiempo, es que a los chicos no les gusta, es que si en realidad cedemos estos espacios, no nos damos cuenta de la oportunidad que tenemos de que ellos construyan algo que al final, cuando ya nos vayamos a la parte técnica, lo van a lograr más rápido, van a tener mejores resultados porque ya hicieron un proceso de construcción importante. Entonces yo creo que teoría del conocimiento, si me preguntas a mí, debería estar en todos los salones, debería estar en todas las materias, debería estar en todos lados. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y pues si ya no hay ninguna otra pregunta, le voy a pedir a vos que venga aquí, por favor, y que nos haga el honor de hacer el reconocimiento a la maestra Ana Yucatán. Agradecemos mucho a la profesora. Leeré la siguiente constancia: Secretaría de Cultura de Michoacán Tarascolo, mi colectivo Mecotlán, a través de la Casa Taller Alfredo Sanse, otorga la siguiente constancia a Ana Yunel Ávila Villegas por haber impartido la ponencia Teoría del Conocimiento en Bachillerato Internacional dentro de las actividades de la Jornada de Educación 2024, la educación en sus procesos, perspectivas y estructuras, llevada a cabo del 26 al 30 de agosto de 2024
firmada por el licenciado Ricardo Carvajal, representante de Michoacán Trastorno, y de Saúl López Bautista, coordinador de Colectivo Neurotlán. Muchas felicidades. Y también quisiéramos agradecer a los que nos han patrocinado estos ejemplares tan bellos. Agradezco al doctor Gerardo Sánchez Díaz, el maestro del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana, también a la librería Juárez, que está en Allende con ¿cómo se llama? Allende con Rayón, y también al licenciado Ricardo, que nos acaba de traer unos ejemplares. Y bueno, felicidades a la maestra, de verdad, este proyecto, y a la señora directora, señorita directora, por este proyecto que traen, que es muy interesante y que al final de cuentas nos motiva a saber más y hacerlo realidad en nuestro país. Muchas felicidades.